La divinidad de Jesús es un concepto central y profundamente significativo en el cristianismo, pero, en el contexto de los textos espirituales y filosóficos, el acercamiento a su divinidad gana matices y profundidad, particularmente con la influencia del espiritismo. Basado en la obra de André Luis y las influencias de otros espíritus como Humberto de Campos, Jesús es reconocido no solo como el Hijo de Dios, sino como un espíritu altamente evolucionado, enviado a la Tierra con una misión de enseñanza y transformación. Es un ejemplo supremo de divinidad entendida como expresión de evolución espiritual, no solo en el sentido de ser el Hijo de Dios, de manera literal, sino como alguien que alcanza un grado de perfección espiritual. Dentro de esta línea de pensamiento espírita, la divinidad de Jesús no se restringe a su tradicional concepción teológica de Hijo de Dios, sino como manifestación de un espíritu cósmico y superior, una conciencia pura que representa la mayor aproximación posible al plan divino. No solo representaría la imagen de Dios en términos humanos, sino también un modelo para los seres humanos sobre cómo alcanzar un alto nivel de evolución espiritual. Jesús es descrito como el modelo supremo de amor y compasión. Tu misión no es solo enseñar doctrinas, sino ejemplificar en tu propia vida las leyes universales del amor, la verdad, la humildad y el perdón. Su propia conducta es manifestación de su divinidad, porque refleja en la acción los atributos que el espiritismo considera más elevados para el ser humano: el amor incondicional, el perdón ilimitado y la búsqueda de la justicia divina. A través de la práctica de amar a los enemigos, perdonar sin restricciones y dar la bienvenida a todos, Jesús enseña que la verdadera divinidad reside en la capacidad de trascender el ego y vivir en armonía con los demás. Jesús también es visto como quien revela las leyes espirituales que gobiernan el universo. Su enseñanza sobre el reino de Dios, por ejemplo, no es solo una cuestión de fe religiosa, sino de un profundo conocimiento espiritual de la verdadera naturaleza del ser humano y de la relación con lo divino. La humildad de Jesús, cuando nació en un lugar sencillo y vivió entre los pobres y marginados, refleja la idea de que la verdadera grandeza espiritual no reside en las riquezas materiales, sino en el desapego y el servicio a los demás. Dentro de la visión espírita, la divinidad de Jesús no se limita a lo que representó en el pasado, sino también a la continuidad de su influencia espiritual sobre la humanidad. En otras palabras, la misión de Jesús, incluso después de su partida física, sigue siendo un faro de instrucción espiritual. Su presencia no se limita a su encarnación en la tierra, sino que se extiende a planos espirituales superiores, donde continúa guiando a las almas que buscan la elevación. En un contexto más amplio, la divinidad de Jesús también está vinculada al proceso de evolución espiritual. Vino no solo a salvar, sino a enseñar que la evolución espiritual es un camino continuo y que todos los seres humanos, a través de la práctica del bien, el amor y la verdad, pueden alcanzar un nivel superior de espiritualidad. Por tanto, su divinidad radica en la capacidad de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor, de sanación, equilibrio y perfección espiritual. La divinidad de Jesús también puede verse en su conexión directa con Dios, no solo en un sentido de paternidad biológica, sino en un vínculo espiritual y cósmico. La idea de que Jesús es el Hijo de Dios puede interpretarse como la máxima expresión de un espíritu que está alineado con las leyes divinas, que actuó con total pureza de intención y que comprendió profundamente la voluntad de Dios. En este contexto, la divinidad de Jesús es reflejo de la perfección de su alma, su profunda conexión con el plano divino y el papel que desempeña como mediador entre los planos terrenal y espiritual. Como se analiza en el texto de Humberto de Campos, las legiones espirituales que se entregaron sin resistencia al Hijo del Soberano asesinado resaltan un aspecto importante de la divinidad de Jesús, su autoridad espiritual. No se trata de una autoridad impuesta o militar, sino de una autoridad que proviene de la percepción espiritual de las legiones de que Jesús, de hecho, representa la manifestación de las leyes divinas, y que su llegada a la tierra significaría una transformación cósmica, con repercusiones no solo en la humanidad, pero también en el mundo espiritual. Esta visión de las legiones espirituales refuerza la idea de que Jesús, como manifestación de la divinidad, tiene poder no solo sobre los seres humanos, sino también sobre los espíritus en otras esferas de la existencia. Se le ve como una figura central en la armonía del universo, y estas legiones esperaban su llegada a la Tierra como un punto de renovación cósmica, donde todas las fuerzas espirituales se alinearían con el propósito del amor y la evolución.
En el espiritismo, la idea de que Jesús fue, y sigue siendo, un espíritu de altísima evolución implica que su presencia trasciende los límites de la materia y alcanza todos los planos espirituales. Se le ve como un mensajero cósmico, cuyas acciones van más allá del mundo físico, influyendo con su misión en los planos espirituales superiores. En este sentido, Jesús es descrito no solo como un ser humano que ha pasado por una experiencia terrenal, sino como un espíritu eterno, cuya influencia continúa beneficiando a los mundos espirituales y a los seres encarnados. La divinidad de Jesús no es solo una cuestión de su identidad como Hijo de Dios, sino que es un reflejo de su naturaleza espiritual superior. Es el modelo definitivo de evolución espiritual, un ser cuya encarnación en la Tierra fue parte de un plan cósmico para promover el progreso de la humanidad. Su presencia y misión en la Tierra representó la venida de un espíritu perfecto, cuyas enseñanzas y ejemplos siguen vivos hoy, influyendo tanto en los seres humanos como en las legiones espirituales en su camino de elevación y superación. La existencia de Jesús es un tema profundamente debatido y abordado desde diferentes perspectivas, y en los textos espirituales y filosóficos que compartió, la visión sobre esta existencia va más allá de la historia humana de un líder religioso para explorar un aspecto espiritual profundo, reflejando su misión cósmica y su naturaleza divina. Según la visión tradicional de la historia, la existencia de Jesús está confirmada por fuentes cristianas y otros registros históricos de su época. Nació alrededor del 4 al 6 AC. En la región de Judea, durante el gobierno de Herodes, y su vida estuvo marcada por su misión de predicar la venida del reino de Dios, además de su crucifixión y resurrección. Sin embargo, al analizar la existencia de Jesús dentro del espiritismo y las doctrinas espirituales, se entiende su existencia no solo desde el punto de vista histórico o físico, sino también como una realidad espiritual trascendental. En el contexto espiritual y espírita, Jesús es visto como un espíritu inmortal, con una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. No se le considera solo una persona con una vida limitada a un periodo histórico en la Tierra, sino más bien como un ser eterno, que siempre ha existido y seguirá existiendo como parte del plan divino. Vuestra misión divina no se limita al momento de vuestra encarnación en un cuerpo humano, sino que es parte de una función cósmica y espiritual que abarca todas las épocas y dimensiones de la existencia. La visión espiritista es que Jesús ya era un espíritu altamente evolucionado antes de su encarnación. Su llegada a la Tierra, por tanto, no es una creación de Dios en un momento concreto, sino la manifestación de un espíritu que, a lo largo de su evolución, alcanzó tal grado de perfección espiritual que se convirtió en modelo para la humanidad. Jesús es considerado como un ser cuya existencia trasciende la muerte física. Su vida en la Tierra fue solo una encarnación temporal, pero su esencia espiritual continúa existiendo, influyendo tanto en los humanos encarnados como en los seres del mundo espiritual. Según obras como las de André Luis y Ramatiz, la existencia de Jesús tiene una dimensión cósmica. Su venida a la Tierra no fue una coincidencia histórica ni un evento aislado, sino parte de un plan divino mayor diseñado para promover la evolución espiritual de la humanidad. Mediador entre Dios y los hombres, Jesús es visto como un mediador cósmico, un puente entre los seres humanos y las leyes universales. Fue enviado a enseñar a la humanidad sobre el amor, la misericordia y la verdadera naturaleza del reino de Dios, que no es un lugar físico sino una condición espiritual de armonía y perfección. La misión de Jesús, según esta perspectiva, implica tanto su encarnación como su eterna presencia espiritual, que continúa actuando sobre las almas humanas. La misión de Jesús, en la comprensión espiritual, era promover la renovación cósmica. No solo vino a transformar los corazones de los seres humanos, sino también a armonizar las fuerzas espirituales del universo. Su presencia en la Tierra marcó un gran cambio en el plano espiritual, influyendo tanto en los seres humanos como en las legiones espirituales que guían el progreso de los mundos. En muchos textos espirituales, incluidos los de André Luis y otros espíritus, la existencia de Jesús se considera de naturaleza trascendente, no restringida al plano físico de la Tierra, sino que tiene influencia sobre el mundo espiritual. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús ascendió a un plano superior, pero su presencia permanece activa y sigue el progreso de la humanidad y sus seguidores en el mundo espiritual. Jesús y las legiones espirituales,
Un aspecto importante de la visión espírita de la existencia de Jesús es su relación con las legiones espirituales. Se le describe como un líder cósmico, cuyo ejemplo y enseñanza son seguidos no solo por los seres humanos, sino también por los espíritus elevados que actúan en otros planos de existencia. Su misión no se limita a la Tierra, sino que se extiende a nivel cósmico, donde guía e ilumina a los espíritus en diferentes esferas de la existencia. La presencia de Jesús en los planos superiores, en varias obras espirituales, como Nuestro Hogar y Misioneros de la Luz, la presencia de Jesús en los planos espirituales es vista como una fuerza benefactora y guía. Se le retrata como figura central en los procesos de curación, renovación y evolución de los espíritus que, tras la muerte, buscan su asistencia espiritual. Guía a las almas para que se liberen de sus imperfecciones y se acerquen a Dios. Otro aspecto que se desprende de estas obras espirituales es la idea de que la existencia de Jesús no se limita a su encarnación humana, sino que ya existía como espíritu antes de nacer en la tierra. Él, como espíritu puro, vino a la tierra para cumplir una misión específica, pero su historia como espíritu comienza mucho antes de su encarnación en un cuerpo humano. Este espíritu, durante milenios, estuvo preparado para asumir su misión de enseñar y ejemplificar el amor divino. En algunos textos se le describe como un alma cósmica, una manifestación de la sabiduría universal. Su venida a la tierra fue una decisión espiritual y no accidental, como parte de una planificación divina que tenía como objetivo traer luminosidad y transformación espiritual a la humanidad. La visión espiritual de la existencia de Jesús también refleja la idea de que él representa no solo la figura histórica de Jesús de Nazaret, sino la energía del Cristo universal, una fuerza cósmica y divina que actúa sobre todo el universo. Esta idea sugiere que Jesús es una manifestación de la voluntad divina, y su existencia no puede entenderse simplemente como una encarnación humana aislada, sino como la presencia constante de una fuerza espiritual superior actuando en todo momento. En los textos espiritistas, la existencia de Jesús también es vista como el comienzo de una nueva era espiritual para la humanidad. Su llegada a la Tierra marca el momento en que las enseñanzas divinas comenzaron a revelarse de manera más clara y accesible a los seres humanos, preparándolos para una evolución espiritual superior. El advenimiento de Jesús a la Tierra trajo consigo una nueva comprensión de las leyes divinas, el amor universal y la verdadera naturaleza del ser humano. Su existencia trajo la comprensión de que la humanidad debe buscar no solo la mejora material, sino también el crecimiento espiritual. Jesús inauguró así una nueva era de espiritualidad, en la que el amor a los demás y la búsqueda de la verdad son los pilares principales. La existencia de Jesús, tal como se explora en los textos espirituales y la doctrina espírita, es mucho más que la historia de un hombre nacido en Judea. Se le ve como un espíritu cósmico, que ya existía antes de su encarnación y cuya misión era manifestarse en la tierra para promover la renovación espiritual universal. Su presencia trasciende los límites del tiempo y el espacio, con una influencia eterna, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Él es la expresión de un amor divino y universal, una presencia viva y activa, que continúa guiando a la humanidad, no solo en su tiempo histórico, sino también en todos los planos espirituales que existen. El descenso de Jesús a la tierra es un concepto profundo y multifacético que implica tanto la manifestación de un ser divino en un plano material como el cumplimiento de una misión cósmica y espiritual. En el contexto de los textos espirituales, el descenso de Jesús se entiende no solo como un acontecimiento histórico, sino como un acto divino y planificado, esencial para la transformación espiritual de la humanidad y la armonización del universo. Exploremos aspectos de este descenso en detalle. Jesús, como espíritu inmortal y altamente evolucionado, ya tenía una misión cósmica y espiritual antes de su encarnación. Su descenso a la tierra no fue un accidente ni una simple elección personal, sino más bien una decisión espiritual planificada que tenía como objetivo cumplir un propósito mayor, transformar a la humanidad, revelar el amor divino y enseñar verdaderas leyes espirituales. En los textos espirituales se enfatiza que Jesús no era un simple ser humano, sino un espíritu divino que poseía una conciencia superior. Ya había vivido muchas experiencias espirituales antes de tomar cuerpo físico, y su misión de descender a la tierra estaba ligada a un plan divino universal que apuntaba a la salvación y elevación espiritual de todos los seres humanos. Jesús es visto como el intermediario entre Dios y la humanidad.
Su descenso a la tierra se describe como un acto de misericordia y una efusión de amor divino. Vino a enseñar a la humanidad sobre el amor incondicional, la caridad y las verdaderas leyes de Dios. Sería el modelo perfecto de conducta para todos los seres humanos, una guía hacia la perfección moral y espiritual. El descenso de Jesús a la tierra no fue un hecho aleatorio, sino algo meticulosamente planeado por seres espirituales superiores. En muchas obras espíritas, como las de André Luis y Ramatiz, se describe que la encarnación de Jesús fue una decisión tomada en el plano espiritual, donde entidades elevadas coordinaron su llegada para realizar un plan mayor para la humanidad. La encarnación de Jesús fue el resultado de un plan divino que involucró a muchos otros espíritus y fuerzas cósmicas. No bajó a la tierra de forma aislada, sino dentro de un contexto espiritual más amplio, donde otras entidades ayudaron a preparar el terreno para su venida e influyeron en los acontecimientos históricos que precedieron a su misión. Según Ramatiz y otros espíritus, el descenso de Jesús estuvo acompañado de legiones espirituales que tenían la misión de asistir y proteger su encarnación. Estas legiones no solo cuidaron de Jesús mientras estuvo en la tierra, sino que también trabajaron para garantizar que su mensaje fuera difundido y recibido eficazmente por aquellos que estaban dispuestos a escuchar y aprender. Antes de su venida a la tierra, Jesús pasó por un largo proceso de preparación espiritual, donde evolucionó en diferentes planos hasta alcanzar la perfección espiritual necesaria para llevar a cabo su misión en la tierra. Este proceso de preparación se considera esencial para su capacidad de soportar la encarnación en un cuerpo humano, con todas las limitaciones físicas y emocionales que ello conlleva. En el contexto espírita, Jesús no fue creado perfecto, sino que fue un alma en constante evolución, que alcanzó un grado de pureza y sabiduría única, a través de muchas existencias en diferentes planos espirituales. Su llegada a la Tierra fue, por tanto, la culminación de un proceso evolutivo, en el que se preparó para desempeñar un papel fundamental en el desarrollo espiritual de la humanidad. La venida de Jesús requirió también la preparación del ambiente donde nacería y cumpliría su misión. Judea, en el momento de su nacimiento, atravesaba un periodo de gran agitación política, social y espiritual, y esto fue visto como una oportunidad para la manifestación de la nueva era espiritual que traería Jesús. La espiritualidad superior, que coordinaba este proceso, sabía que estaba madurando el momento para su llegada. Cuando hablamos del descenso de Jesús a la tierra, nos referimos a su encarnación, el momento en el que este espíritu inmortal asumió un cuerpo físico. Según la doctrina espírita y otras enseñanzas espirituales, Jesús fue concebido mediante un proceso espiritual que implicó la acción de espíritus elevados y la intervención divina, con el objetivo de crear un cuerpo perfecto para el espíritu que allí encarnaría. La idea de que el cuerpo de Jesús fue preparado de manera especial no implica que estuviera exento de los desafíos humanos, sino que estaba dotado de una constitución física adecuada a la misión divina que debía cumplir. Esta pureza espiritual de Jesús se asocia a menudo con su inmunidad al error y al pecado, ya que no estaba sujeto a las limitaciones físicas y morales de otros seres humanos. Aunque Jesús era espiritualmente perfecto, fue completamente humano en su encarnación. Experimentó el sufrimiento humano, las dudas y los desafíos emocionales, no porque fuera imperfecto, sino para ejemplificar la superación de estos desafíos espirituales. Su sufrimiento fue visto como un sacrificio consciente por amor a la humanidad, con el objetivo de enseñar a los seres humanos cómo afrontar las adversidades de la vida. El motivo principal del descenso de Jesús a la tierra fue cumplir su misión de transformación espiritual de la humanidad. Jesús no vino solo a enseñar, sino a demostrar con su vida el verdadero camino de elevación espiritual. Uno de los mensajes centrales de la misión de Jesús fue que el amor es el principio fundamental que gobierna el universo. A través de sus acciones y enseñanzas, ejemplificó cómo las personas pueden vivir en armonía con las leyes espirituales. Jesús enseñó que la salvación radica en la práctica del amor a los demás y la misericordia, en contraposición al legalismo y el egoísmo. El descenso de Jesús a la tierra también está vinculado a su misión de liberar a la humanidad del pecado. No en el sentido tradicional de culpa, sino en el sentido de ignorancia espiritual e imperfección moral. Vino a enseñar que todos los seres humanos tienen la capacidad de transformarse y alcanzar la redención a través del cambio interior. Luego de cumplir su misión en la tierra, Jesús ascendió al cielo,
evento descrito como un regreso al plano espiritual del que nunca dejó de ser parte. Su ascensión simboliza no solo el fin de su encarnación, sino también la continuidad de su presencia espiritual en el mundo, ahora a un nivel superior. La ascensión de Jesús no significa el fin de su misión, sino el comienzo de un nuevo proceso espiritual en el que continúa actuando, ahora de manera más universal y accesible, guiando a la humanidad y a los espíritus a través de los tiempos. El descenso de Jesús a la tierra fue un acontecimiento único en la historia espiritual de la humanidad, marcado por un plan divino cósmico que implicó tanto su encarnación como su misión de transformación espiritual. Jesús no fue solo una figura histórica, sino un ser divino e inmortal que se hizo humano para enseñar el camino de la salvación y la elevación espiritual. Su presencia en la Tierra fue y sigue siendo una fuerza cósmica que trasciende los límites del tiempo y el espacio, influyendo no solo en los seres humanos, sino también en los espíritus elevados que lo siguen y ayudan en el cumplimiento de su misión. El papel transformador de Jesús es uno de los conceptos más profundos y esenciales dentro de la espiritualidad cristiana y espírita. Jesús no fue solo un líder espiritual o un maestro moral, se le ve como una figura cósmica y divina, cuya presencia en la tierra no solo trajo enseñanzas morales y éticas, sino que también inició un proceso de transformación profunda y universal para la humanidad. El objetivo de su misión en la tierra era transformar a los seres humanos, elevar su comprensión espiritual y guiarlos a una vida acorde con las leyes divinas. Jesús es considerado el modelo perfecto de vida moral y espiritual, y su misión fue, en gran parte, transformar la conciencia humana, mostrando un camino de redención y evolución espiritual. Su vida, acciones y enseñanza fueron una invitación al cambio interno, al proceso de superación de las imperfecciones humanas y a la transformación de valores espirituales profundos. El amor es el principio fundamental que guía la transformación del ser humano. Jesús enseñó, de manera práctica y profunda, que el amor incondicional a Dios y a los demás es la clave para la verdadera transformación espiritual. Él ejemplificó esto mostrando amor incluso hacia aquellos que lo persiguieron y crucificaron, reforzando que el perdón y la misericordia son esenciales para superar los límites del egoísmo y la violencia. El mensaje de Jesús también propuso la libertad del egoísmo y el materialismo, desafiando a las personas a no apegarse a los bienes materiales y a las preocupaciones terrenales. Habló del reino de los cielos, una realidad espiritual que trasciende el mundo físico, y que solo puede alcanzarse mediante la transformación interior, que se da mediante la práctica de la humildad, la renuncia y la pureza de corazón. Jesús también transformó la forma en que la humanidad entiende el sufrimiento. Mientras que muchos ven el sufrimiento como un castigo o una fatalidad, Jesús trajo la idea de que el sufrimiento es un medio de purificación y una oportunidad para el crecimiento espiritual. Él mismo pasó por un gran sufrimiento físico y emocional, pero su actitud ante él fue de perdón, aceptación y resiliencia, demostrando que es posible transformar el dolor en aprendizaje y evolución. La transformación promovida por Jesús no solo se limitó al ámbito moral y espiritual, sino que también tuvo un impacto tangible y práctico en la vida de las personas, física y emocionalmente. Realizó curas milagrosas y restauró la vida de las personas, ya fuera curando enfermedades, devolviendo los sentidos o incluso resucitando a los muertos. Estos milagros, en la comprensión espírita, no son solo eventos sobrenaturales, sino signos de una profunda transformación, que involucran la curación de las almas y la restauración espiritual de las personas. Los milagros de Jesús se describen no solo como curaciones físicas, sino como momentos de curación espiritual. Devolvió la salud, pero al mismo tiempo ofreció una nueva perspectiva de la vida, un nuevo sentido de propósito. La curación del alma es la transformación más profunda y duradera, que implica el proceso de superación personal y autoconocimiento. Otra faceta de la transformación traída por Jesús fue la liberación de los espíritus obsesivos, es decir, aquellos espíritus que provocan perturbaciones emocionales y mentales en los encarnados. Al liberar a las personas de sus influencias espirituales, Jesús mostró que la verdadera transformación también implica purificar el ser y restaurar la armonía espiritual. Jesús también desempeñó el papel de portador de la verdad universal. En muchos de los evangelios, se le identifica como el camino, la verdad y la vida. Su presencia en la tierra trajo una nueva visión sobre Dios, sobre la vida eterna y sobre la naturaleza del ser humano.
Jesús reveló un Dios amoroso y misericordioso, a diferencia de la visión de un Dios vengativo y punitivo que prevalecía en muchas tradiciones anteriores. Mostró que Dios es amor y que todos los seres humanos están llamados a vivir en armonía con ese amor. Esta revelación fue una de las mayores transformaciones que trajo Jesús, ya que cambió por completo la forma en que las personas veían y se relacionaban con la divinidad. La idea de salvación, o redención, propuesta por Jesús no era solo la salvación del cuerpo físico, sino una elevación espiritual del alma, un proceso continuo de crecimiento y evolución. Para Jesús, todos están llamados a seguir su ejemplo de amor, caridad y verdad para alcanzar la verdadera salvación, que se produce en el desapego del ego y la entrega total al plan divino. El perdón y la misericordia fueron dos de los mayores legados de Jesús. No solo enseñó estas virtudes, sino que las practicó de manera ejemplar durante toda su vida. En el Sermón de la Montaña, Jesús destacó la importancia de perdonar a los enemigos y no devolver mal por mal. El perdón, en Jesús, es visto como una herramienta de liberación tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Perdonar es un acto de desapego del ego, liberando resentimiento y elevación moral. Al practicar el perdón, los seres humanos trascienden el ciclo de dolor y venganza y abren un espacio para la sanación interior y la reconciliación espiritual. La misericordia de Jesús se manifestó en su disposición a acoger a los marginados de la sociedad, como los pecadores, las prostitutas, los enfermos y los excluidos. Demostró que la misericordia es amor en acción, capaz de transformar vidas y rescatar a las personas de la soledad espiritual y la desesperación moral. Además de su acción en el plano físico, Jesús también ejerce una influencia transformadora en el mundo espiritual. Su ascensión y presencia en el plano espiritual superior significan que su energía y enseñanzas continúan actuando de manera transformadora en las almas incorpóreas. Los espíritus de diferentes esferas espirituales pueden ser tocados por tu luz divina y guiados por tu sabiduría. En el mundo espiritual, Jesús es visto como un intercesor, alguien que ayuda a los espíritus en el proceso de redescubrir el amor divino, ayudándolos a resucitar y reconciliarse con la luz de Dios. Desempeña un papel de guía, tanto para los encarnados como para los desencarnados, trayendo esperanza, curación y redención. La presencia transformadora de Jesús no se limita a la tierra. Su misión cósmica abarca la evolución de todos los seres espirituales, influyendo en todas las dimensiones del universo y permitiendo a todos seguir el camino de la perfección. Su mensaje trasciende el tiempo y el espacio, estando siempre disponible para quienes buscan vivir según las leyes divinas. El papel transformador de Jesús es, por tanto, multifacético y abarca todas las esferas de la existencia humana y espiritual. Vino a la tierra para enseñar el verdadero camino del amor, la caridad, el perdón y la misericordia. Su vida fue una demostración viva de cómo la transformación interior puede conducir a la redención espiritual. Cura heridas espirituales, restaura la vida, enseña la verdad y, al final, muestra el camino hacia la evolución continua, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu suscripción es muy importante para nosotros y nos ayuda a traer más contenido de calidad sobre el poder transformador de Jesús y otras enseñanzas espirituales. Comparte con tus amigos y ayuda a difundir estos mensajes de amor y transformación.